a esta sesión extraordinaria del ciclo Diálogo de Alhaurín, y tenemos la oportunidad, le decía, 20 años después de la primera vez que estuvo en Alhaurín de la Torre, la figura de una persona, pues, personaje de la historia de España, como es el profesor don Ramón Tamames, al que le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí, porque siempre cuesta salir de la capital de España, pero él encantado de venir a Málaga, donde tiene muy buenas amistades, familia también, y la verdad que me comentaba que está pasando un día estupendo aquí en Alhaurín de la Torre. Quiero darle las gracias a Toñi Ledesma, que está hoy aquí, la alcaldesa de Alhaurín el Grande, lugar donde vivió y fue también párroco don Luis Ramírez Beneite, mi compañero también, José Manuel de Molina, concejal de la corporación, José Luis, concejal también de la corporación, y por supuesto a todos los vecinos, vecinas y amigos de don Luis Ramírez Beneite, que venís desde la barriada de Torre Alquería, Santa Amalia, el Romeral, y vecinos de Alhaurín de la Torre, vecinos también de Alhaurín el Grande. Muchas gracias por estar aquí. Darle las gracias a Antonio Vallejo por toda la complicidad que ha habido en este día para llegar a este momento. Que muchas gracias a Antonio. Y nada, esto era de justicia llegar a este día que se suspendió la primera de la jornada prevista por culpa de la Dana, y hoy había que hacer este acto de homenaje a don Luis Ramírez Beneite. Una persona que estuvo muchos años en Alhaurín de la Torre, pero que, y ahora don Ramón nos hablará de él, de su relación con él, sigue siendo un desconocido. Es curioso de una persona que quien lo tratasteis más, los vecinos de las barriadas que he citado, pero sigue siendo un desconocido para mucha gente de Alhaurín de la Torre. Y por eso decía de hacer justicia con él, y de hecho no se va a quedar solamente en esta conferencia de don Ramón Tamames, sino también que le vamos a dedicar una calle o una plaza, algún rincón bonito también de la barriada de Torre Alquería. Yo creo que es de justicia también, aparte de la publicación de un libro con imágenes. Él tiene un archivo fotográfico, le encantaba la fotografía, y desde que llegó a Málaga, no sé si su primer destino creo que fue Fuengirola, pues desde allí ya comienza con una serie de fotografías, hasta llegar a las 14.000 fotografías, de un archivo magnífico que se lo dejó a Antonio Vallejo, y que él, yo me adelanto, lo va a donar al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Ese archivo, que al final pues quedará dentro del archivo municipal, y yo creo que es una noticia excelente. Y vamos a publicar un libro. No hay fecha, pero publicaremos un libro sobre estas imágenes que tiene don Luis de esta zona. Y nada más. Yo ya creo que lo que tenía que decir. Don Ramón, muchas gracias por estar aquí. Sobra la presentación. Como yo digo, es uno de los personajes los últimos 60 años más interesantes de la historia de España, y 60 y 70, porque empezó muy joven. 50. Bueno. Empezó muy joven en todo lo que es el movimiento político de la época de oposición al régimen de Franco, y una carrera política pues muy significativa, y con unos contactos durante toda su vida muy importantes, y tiene muchísimas cosas que contar. Una persona muy amable, muy accesible. La verdad que charlar con él es una delicia, y tenemos suerte de tenerlo hoy aquí con nosotros en Alhaurín de la Torre. Por lo tanto, le damos un fuerte aplauso para comenzar. Pues muy bien, diría yo.
Llevamos un día muy agitado, muy movido, con mucho trabajo interesante, profundizando en la figura de nuestro hombre de hoy, que es Luis Ramírez Beneítez, que falleció el 10 de junio de 2016 a los 89 años. Antes de entrar en materia, quiero dar las gracias precisamente a Manuel López, al concejal aquí presente, y naturalmente a Jesús Castillo y a Antonio Vallejo, que han estado pendientes de mi viaje desde hace incluso meses complicados con la meteorología, incluso como se acaba de decir. Saludarles a ustedes, agradecerles que estén aquí todos y decirles que tuve ocasión de coincidir con el biografiado, con Luis Ramírez, en bastantes ocasiones, con personas significativas en su tiempo. Y precisamente esos puntos de contacto van a ser objeto de una cierta ampliación, precisamente pensando en este libro que va a haber, que me parece muy bien, porque es un personaje singular, absolutamente singular. Lo irán ustedes viendo. Porque cuando él tiene que ser ya sacerdote, cura, decimos normalmente, pues es en tiempos ya cuando Ángel Herrera es cardenal. Ángel Herrera fue un luchador de la prensa libre durante la República y la defensa de la República fue un sistema casi totalitario de controles y desde el diario El Debate, Ángel Herrera, el periodista, combatió por la libertad de prensa incluso durante la propia Guerra Civil. Y luego entró en religión y consiguió muy rápidamente ser cardenal, arzobispo de Málaga y cardenal príncipe de la Iglesia, que se dice también. Y entonces fue cuando nos conocimos prácticamente. Yo estaba de joven profesor en la universidad después de una serie de incidencias políticas del año 56, cuando se suspendió por primera vez el fuero de los españoles y se nos metió en la cárcel por un periodo indefinido, que afortunadamente luego fueron unos pocos meses. Y se puede decir que el cardenal Herrera se convirtió en una especie de cómplice nuestro en muchos aspectos. Él era el único obispo que opinaba de temas políticos y sociales. Y traía al gobierno de Franco no preocupado esencialmente, pero sí inquieto, porque decía cosas que los demás no se atrevían a decir. Y el cardenal Herrera era el paño de lágrimas también de los catedráticos que tenían seguidores, como el caso del profesor Velarde y yo mismo, discípulo del profesor Velarde, pues que nos diera la posibilidad de tener cátedras de estructura económica. Y me organizó una entrevista con el cardenal Herrera. Y yo fui a verle a una sede que tenía en Madrid. Le vi muy interesante, muy cordial desde el principio. Y me dijo, mire, Tamames, tengo una entrevista con su excelencia, el jefe del Estado, era Franco, y en los próximos días le voy a decir que doten la cátedra de una cátedra de estructura económica en la Universidad de Madrid, concretamente en ciencias políticas y económicas. Y lo dotó. Y me dice, y Franco aprovechó la situación. Digo, ¿cómo lo aprovechó? Dice, pues dijo, pues si van a hacer una cátedra en Madrid, que hagan otra en Santiago de Compostela. Y así se hizo, las dos a la vez. Bueno, y la verdad es que ese fue un comienzo de amistad, porque yo ya tenía relación con el cardenal. En esa época, el propio Luis Ramírez tenía todavía la inseguridad de cuál iba a ser su posición en el mundo. Y tuvo ocasión de conocer a los obreros, a los curas obreros de Madrid,
en el pozo del tío Raimundo que regentaba entonces el padre Llanos. Segundo encuentro. El padre Llanos renunció a la Falange y al Frente de Juventudes cuando nos metieron en la cárcel a todos el año 56. Dijo, este régimen no tiene por qué someter a presidio a personas que lo que hacen es pedir los derechos naturales que todos tenemos. Y en definitiva, es cuando se marcha al pozo del tío Raimundo a predicar entre la gente que está fuera de una vida oficial brillante en la oposición, de hecho, de aquella época. Fue también cuando se hace economista para dar clase en un instituto de Alhaurín, aquí ya no sé si es Alhaurín Grande o Alhaurín de la Torre, naturalmente. Por cierto que es un nombre que recuperaron los reyes católicos sobre una zona reconquistada en finales del siglo XV y que, como saben ustedes, significa Jardín de Alá. No está mal el nombre, porque verdaderamente aquí no conozco tan de cerca a Alhaurín el Grande, pero lo que he visto de Alhaurín de la Torre es impresionante, de belleza urbanística y de manejo municipal. Por cierto, darle las gracias también al alcalde, que tuvimos una sesión de trabajo con él esta mañana y luego estuvimos también almorzando juntos, también con muchos temas que surgieron sobre nuestro estudioso de hoy. El caso es que para estar con el título ya de sacerdote es cuando conoce a la gente del preparatorio del sacerdocio y concretamente a González de Cardedal. González de Cardedal es un teólogo muy conocido que escribía mucho en el ABC concretamente, y a mí no me interesaba mucho la tendencia de Cardedal y se lo dije. A mí me interesa más un taller de Chardin que estudia la segunda vuelta del Mesías como el momento de la salvación. Es una teoría muy avanzada del propio Tallar, que tiene muchos seguidores en todo el mundo. Y entonces con González de Cardedal no coincidimos mucho, pero nos llevamos muy bien y discutimos. En mi libro Buscando a Dios en el Universo, precisamente alguna referencia a él. Yo creo que no tiene suficientemente en cuenta las técnicas modernas de relación, de religión, principios bíblicos como el hágase la luz, que es el Big Bang, en relación con lo que es la Biblia, y si la Biblia anunció o no realmente el Big Bang que se tiene por el mayor momento de la ciencia. Cuando Lemaitre, que es un cura belga, pues deduce que hay un nacimiento del universo en contra de las teorías de que el universo era eterno y no había nacido nunca, y que una cuestión importantísima, porque Stalin y Hitler, los dos eran partidarios del universo eterno que no reconocía la existencia de Dios. Estas cosas al propio Luis le interesaban muchísimo. Yo he tenido conversaciones con él sobre sí, y en cambio con Olegario, pues quizá le interesa el tema del Big Bang, que al fin y al cabo es un insulto de una nueva teoría que hace Floyd, un astrónomo inglés, y dice, esas teorías del gran petardazo, el Big Bang, y se queda con ese nombre toda una teoría científica. Bueno, pues estas son cosas que surgen precisamente reconociendo la vida de Luis Ramírez Beneito. Todo lo que es González de Cardedal, y también en el seminario donde preparó el sacerdocio se encontró con José Lladó. José Lladó fue el fundador de Técnicas Reunidas, que es una empresa española muy importante de llave en mano. En inglés se llaman turnkey, llave en mano, darle a la llave. Y son fábricas enteras que se entregan
generalmente en el exterior. Y fueron muy amigos, el propio Luis Ramírez y el propio José Lladó, con Técnicas Reunidas. Otro punto de contacto que duró años, porque el propio Lladó, que llegó a ministro de Industria, químico que era él, murió hace unos meses, tuvo una época final muy mala, pero era un hombre que también estaba en el límite de las creencias. Le preocupaban todas las ideas del Big Bang y del Big Crunch, porque esa es la última cosa. Primero es la expansión y la creación del universo, y cuando la energía se va agotando, se va comprimiendo y al final termina en un páramo de miserias que no hay ya nada, de nada. O sea que vayan pensando también en el Big Bang y en el Big Crunch, la gran contracción. Todo esto surge con la idea del propio Luis, que en algún momento de su preparación del sacerdocio dice que escoge para explicar el funcionamiento de la humanidad el modelo darwiniano. ¿Por qué le dice darwiniano y no dice darwinista? Pues se refiere a Darwin en las dos ocasiones, la teoría de la evolución. Pero darwinista significa que no entra si es cierto o no es cierto. Darwiniano, perdón. Mientras que darwinista significa que es un forofo. Uno es madrileño o madridista. Claro, el madridista es un forofo. El darwinista es un forofo de Darwin en el sentido de que la base de todo es la evolución. Y ya no entra en si... él no llega a conocer el Big Bang, naturalmente. Y no llega a interesarse por la existencia o no existencia, aunque va evolucionando. Y cuando Darwin se muere su hija tras una larga enfermedad, él dice que Dios no existe porque no se puede matar a una persona tan joven. Una particular opinión. Para el propio Luis Ramírez, lo importante del modelo darwiniano es la lucha por la vida, eliminando a los económicamente débiles. Progresan los mejor dotados. La selección natural es precisamente de los más dotados. Tiene una visión pesimista de la organización de la evolución. Y yo creo que aquí se indigna indebidamente con el propio Darwin, porque no fue para tanto. Darwin tuvo momentos también de creencias profundas en un supremo hacedor. Y luego también es cierto que cuando entra en la tesis doctoral, pues se desvía rápidamente, en correspondencia con su tesis darwiniana, se deriva al comportamiento económico de los más pobres. Es el modelo alternativo de comportamiento económico, lo que actualmente se revive con gran resonancia, con un editor, un profesor francés que habrán oído mencionar, Thomas Piketty, que está haciendo serias oposiciones editoriales para ser premio Nobel de Economía, pero no lo consigue de momento, porque los que están estudiando el caso entienden que Piketty está manejando los datos de la manera que a él le interesa para que salgan los resultados que a él le interesan, sin estudiar otras alternativas. Es interesante, de hecho, el cura Ramírez estaba en todas las polémicas sobre esto. Interesante porque mucha gente piensa que un cura pues tiene que saber 4 cosas y nada más. Pues no, señora, o no, señor. Realmente está para explicar muchas cosas que nos inquietan en las noches de verano, cuando vemos la galaxia del Milky Way, que es pues la Vía Láctea. Una galaxia que atravesarla a la máxima velocidad de la luz se tardaría 100.000 años. O sea, ese es el tamaño de la galaxia en que vivimos. Bueno, pues esas cosas
las discutíamos con Luis en las noches de verano también, aprovechando que teníamos tiempo. En Málaga, por ejemplo, en lo que fue lo que yo llamaba irónicamente, claro, la media mitad del siglo de oro que estábamos viviendo en Málaga, porque vivíamos muy bien, aprendiendo muchas cosas y discutiendo con mucha libertad, aunque todavía estaba el régimen de Franco. Se puede decir que algunas de estas teorías del propio cura se defienden en sus libros, y en la lucha contra la igualdad y por la libertad y la fraternidad, pues está su obra de novela El ciego y oscuro salto de Francisco Vicaría. Es una novela que gana un premio de literatura de Andalucía. El premio de literatura no pone premio nacional de Andalucía, porque los andaluces están en España muy a gusto, como todo el mundo sabe, y en cierto modo ahí se refleja su odio a la dictadura de Fernando VII, que en 1831 ordena fusilar a Torrijos, el general Torrijos, que se había sublevado para restaurar la Constitución de 1812 frente a la tiranía de Fernando VII. Ahí condensa su casi odio, por así decirlo, a quien está preparando psicológica para la muerte que va a tener en 1831, que está reflejado en un cuadro que ya no me acuerdo si es de Gisbert, que es el propio Torrijos a punto de ser fusilado en las playas de Málaga. Es un libro tremendo, y casi tan pesimista como el último libro que tuvo más adelante, que me referiré si puedo a él. También hay que estudiar la relación con el padre Llanos. Como dije, el padre Llanos rectifica, abandona los organismos totalitarios del régimen, se hace del PC, del Partido Comunista, y en el Pozo de Raimundo predica su nueva fe, en la libertad. Nosotros, los del 56, cuando salimos de la cárcel, pues fuimos a visitarle. Javier Pradera y yo estuvimos a verle y estuvimos comentando con él. Estaba creando una democracia popular, porque en el Pozo de Raimundo se elegía alcalde, había concejales, todos de elección popular, por la inspiración del padre Llanos, que hacía de su capa un sayo y convirtió aquello en la única democracia que había en España. Impresionante, en medio de una pobreza, pero una pobreza organizada. Las chabolas se construían con un cierto orden, tenía sus arquitectos, tenía su gente que les proveía de fondos en algunos casos, etcétera, etcétera. Se puede decir que todo esto está muy estudiado por las biografías que se han hecho del padre Llanos. Fuimos grandes amigos. Yo estuve una vez en una empresa de vinos, de producción de vinos, y le regalaba de dos botellas de vez en cuando. Digo, esto es para decir misa, no es para que te lo bebas tú en casa tranquilamente. Me dicen que murió con un libro mío en sus manos, un libro mío que es Un nuevo orden mundial, que le había regalado unos días antes en casa y se había llevado las 2 botellas. Si estaba en ese momento bebiendo o no bebiendo, no lo sé, la verdad, pero me dijeron eso. El padre Llanos era un santo. Tenía aspecto de santo, tenía aspecto de sufrir, pero de sufrir pacientemente. Un día nos contó que iba por allí, por el Pozo del Raimundo, que luego se hizo una construcción modélica de una unidad urbanística familiar. Nos contó todo eso y dice, además, un día pues pasaba por allí una ciudadana del Pozo del Raimundo y iba llorando. Y digo, ¿qué te pasa? Dice, ay padre, que me han robado las alhajas. ¿Y qué le dijo él para consolarla? ¿Y para qué tienes alhajas?
y nos contó que unos meses después apareció la señora esa, dice, tenía usted toda la razón, aquí le traigo un dinero de la venta de las pocas alhajas que me dejaron los ladrones. Y allí quedó la cosa. Era una espléndida persona humanamente hablando y tenía rasgos formidables en muchas ocasiones. Y en una ocasión, pues, fue llamado la atención, porque los curas también tenían censura, excepto los que tenían carta con bula para decir lo que quisieran. Y ahí estaba la bula y el cardenal Herrera. Decía lo que quería decir. A veces lo tapaba un poco para hacerlo más tragable. Y entonces llegó la idea de que el cura Ramírez estaba diciendo lo que pensaba también. Y le llamaron a capítulo. Solís, concretamente, de sindicatos, autor de aquella frase de todo el mundo es bueno, lo que se llama el buenismo. Es decir, se perdonan los pecados contra la libertad porque somos muy buenos y le damos una limosna de vez en cuando. Entonces le llamó el propio cardenal y le dijo, ¿y por qué dijiste eso? Dice, porque lo enseñó usted al hablar del buen samaritano que ayuda a Cristo yendo en el camino a la Gólgota. Dice, pero eso lo tengo que decir yo que soy cardenal, tú te tienes que apoyar en lo que dicen los cardenales. En fin, tenían sus discusiones, y una discusión también muy interesante. Hay un biógrafo en realidad del cura que se llama Jiménez Esmerdou, que recuerda cómo lo que decía el cura era tan interesante que dice, te voy a llevar a Luis del Olmo, que está predicando en la radio cosas muy interesantes, y a Luis del Olmo le interesó tanto lo que dijo el cura que dice, pues vente aquí y estás en el equipo. Están Amando de Miguel, Ramón Tamames, tal cual. Y allí nos conocimos por segunda o tercera vez, porque ya iba todas las semanas, tenía su percepción económica y daba prácticamente lecciones pastorales suyas propias sobre la marcha. Muy interesante, y a veces pues nos criticábamos unos a otros en discusiones que eran muy interesantes. Una señora que llegaba llorando porque Luis hablaba con la gente por la radio. Llegaba llorando y decía, ay, que no sé qué, que mi pobre hija, que la pobrecita no puede hacer nada. Dice, y yo le dije, usted perdone, ¿con quién vive su hija? Dice, conmigo. Digo, ¿no será que usted no le es la mejor influencia? Y decía Luis del Olmo que me tenía que callar porque aquello se producía un incendio en el propio estudio. Es verdad, a veces nos pasábamos un poco de rosca y pedíamos a la gente que trabajara más por los demás y no por su propia carácter egregio o pretendidamente. Se puede decir que ya la amistad con el cura se hizo plena con ocasión de ganar yo las oposiciones a cátedra para ser catedrático de estructura económica en la Universidad de Granada, que las facultades económicas de la Universidad de Granada estaban en Málaga. Y el catedrático de allí era precisamente, se acaba de morir hace poco, Mayor Zaragoza. Y Mayor Zaragoza pues era un hombre aparentemente muy discutidor y muy bien pensado, pero a mí me hizo la santa esto, porque yo iba en el avión el lunes por la mañana y me quedaba hasta el miércoles por la tarde y daba 14 horas de clase. Nunca he tenido una dedicación mayor a la universidad. Y me llamó el rector, ¿cómo se llama? Mayor Zaragoza. Un enemigo personal mucho, y no lo tomen a mal, por favor, que es lo que voy a decir. En vez de llamarle Mayor Zaragoza, ¿cómo era el nombre? Federico. Federico le llamaba
Fede pobre menor Teruel, para minimizarle. Un disparate, pero en fin, cosas que... Era Matías Cortés, que también se ha muerto y se puede decir ya. Matías Cortés, un abogado que luego tuvo de clientes a Mario Conde, a no sé quién, a no sé cuántos, también muy popular. Seguro que conoció al cura también, Mario Conde, pero de eso no sé nada. Bueno, el caso es que yo me incorporé a Málaga con los apuntes preparados. Me recibió Alfonso García Barbancho, que era el decano entonces de la facultad, un hombre entregado a su profesión, pero siempre con problemas médicos y dificultades de todo tipo. Ahora me organizó, el día que yo entré, una conferencia con 400 alumnos en el aula magna de la facultad, impresionante. Yo acababa de volver de Brasil, de una misión económica, y estuve hablando de una idea en la que luego he trabajado bastante, que es Iberoamérica. Es decir, lo que es parte de la hispanidad, o si prefieren, de la conferencia iberoamericana, que no ha tenido éxito como se esperaba, sino que hay que modificarla con otra concepción de lo que es precisamente la hispanidad. Pero, en fin, allí, esto lo tengo un poco confuso porque la memoria falla, pero como yo no quería venir a Madrid y la que no quería tampoco era mi mujer y ni los hijos, los 3 hijos que teníamos, pues entonces me tenía que venir yo en el avión y me llamaba al orden el rector. Me dice, tienes que fijar tu domicilio en Málaga, me decía. Digo, lo haré con mucho gusto cuando tú lo fijes también, porque tú eres un rector que le gusta mucho andar con los premios Nobel de Bioquímica y demás, y va y viene para otras cosas que no son dar clase, investigar, etc. Y ya al final la cosa se resolvió de buena manera, como era de esperar. Pero en Málaga entonces tenía que vivir en algún sitio, claro, los 3 días que estaba. Y los jesuitas del Colegio El Palo me dijeron, venga usted aquí, y entre ellos debía estar el propio cura. Eso es lo que no sé exactamente. Recuerdo que el Colegio El Palo, no el Colegio Mayor, sino el colegio como institución, fue uno de los lugares de instalación para sus estudios. ¿De quién? Del filósofo primero de España y quinto de Alemania. ¿Quién fue el filósofo primero de España y quinto de Alemania? A ver, alcaldesa. ¿Quién? Ortega y Gasset, claro. Porque eso proviene de la revista de humor La Codorniz, que tenía una sección que se llamaba La cárcel de papel. Y cada semana metían en la cárcel de papel a una persona y le ponían un epíteto. Y a este le dijeron, usted es filósofo primero de España, quinto de Alemania. Y Ortega y Gasset cogió una rabieta. No fue muy bueno para los puntos de nuestro gran filósofo, que efectivamente era primero de España y quinto de Alemania. No se le ha podido calificar mejor. El primero entonces en Alemania, ¿quién era? Pues era Heidegger. Heidegger. Bueno, Heidegger estaba ahí todavía por el respeto a su filosofía de preguerra, pero él bien que se hizo del muestrario de atrocidades de Hitler, y lo que no le perdonaron muchos fue precisamente porque nunca rectificó su posición hitleriana, etcétera, etcétera. ¿Cómo un hombre inteligente como Heidegger podía apoyar a Hitler? Porque no cabe duda de que en la apoyadura a Hitler estaba la presentación de doctrinas absolutamente erradas, ¿no? Absolutamente nocivas, empezando por el Holocausto y siguiendo por otras muchas. En definitiva, allí en el Colegio del Palo profundizamos nuestra amistad, creo. Y allí cuando llegaba yo a las 9, después de dar 5 o 6 clases y tener unas visitas en los alumnos que me venían a consultar y demás,
pues llegaba allí y parecía como si yo fuera un comisionado del Vaticano para explicar las teorías del concilio. Y me pedían a mí que parecía que pensaban que iba a escribir un libro que luego se llamaría Buscando a Dios en el Universo. Pues son temas que me interesan como a todo el mundo. Fue también una época muy interesante y que provocó otras conferencias en Granada, organizadas por los jesuitas. Y yo me acuerdo cuando llegaban los obreros con su hatillo, que luego cogían los tranvías que había en toda la Vega de Granada para volver a su casa, a los pueblos. Era impresionante salir los obreros con el hatillo de la conferencia en la que habían participado, sobre todo en el coloquio, naturalmente. Esa época fue muy interesante. Allí en el Colegio del Palo organicé mis apuntes para hacer el libro Fundamentos de Estructura Económica y Estructura Económica Internacional, que junto con la Estructura Económica de España componen una especie de trilogía mía sobre los temas estructurales, con la idea aquella de qué es estructura. Estructura es el conjunto de relaciones de producción y de cambio comerciales, sociales, laborales, etcétera, que crean un sistema económico y social que tiene su ideología, que es la defensa del sistema, y tiene una emanación ideológica que es la que se defiende normalmente en la época en que Karl Marx y Federico Engels critica a Adam Smith y la nueva economía moderna por una economía en la que los grandes economistas aparecen como abogados del capitalismo. Ahí es un poco injusto, yo creo, Marx, porque realmente a Adam Smith se le tiene como el padre de la economía, pues explica las cosas con mucho raciocinio. Explica las cosas con mucho raciocinio y en Adam Smith no se pueden encontrar situaciones de abogados del capitalismo. Realmente lo que explica, decía un amigo mío economista, lo que no está en Adam Smith no existe. Y es verdad, en Adam Smith, en el libro La riqueza de las naciones está prácticamente todo. El concepto de estructura económica es para una visión también neutra, porque es lo que más se ha aceptado del propio Marx unánimemente casi entre todos los economistas. Entonces, yo diría que también tuvimos en Málaga, y algo supo de esto el propio cura, que me quería acompañarme a qué, a visitar a los estudiosos de Málaga, de los estudiantes de Málaga, que gracias a un convenio, yo firmé un convenio con nada menos que el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural para situar 3 campamentos, por así decirlo, de estudios de economía agraria en los casos de María la Real de Nieva, Segovia, Medina de Río Seco, Valladolid y Briviesca, Burgos. Y fue impresionante la llegada de los estudiantes andaluces del encuentro con los castellanos. Y decían los estudiantes andaluces, pero qué seria es esta gente, que no se toman nada a broma, que no explican. Estaban asombrados de una parte y de la otra. Fantástico. Fue una experiencia única. Alguno habrá tenido noticia a través de personas como catedráticos que yo ayudé a que lo fuera, Pepe Serrano, catedrático, y también Fernández Navarrete, que es de Almería, precisamente, ya está jubilado también. Entonces, yo creo que esto es lo principal, porque luego los temas de la universidad que se mezclaron con algunos adeptos como el propio Luis. Y cuando yo decía que vivíamos
el medio siglo de oro de la Universidad de Málaga, que era la génesis de Málaga a partir de Granada. Y allí ya se incorporó un profesor que nombramos inventando todo el sistema, que se llamaba Paco de la Torre, ingeniero agrónomo y actualmente alcalde de Málaga después de 20 años, ¿no? 20 años me parece. Bueno, pues explicaba la parte de economía agraria y con eso pues íbamos a ver las fincas, la Mayora, donde se estaba experimentando la entrada de cultivo de España del aguacate, del mango, de lo que fuera, cultivos traídos de Israel que había dado un gran impulso a estos cultivos subtropicales. Y nos íbamos muchas veces a comer o a cenar y a discutir inacabablemente en un chiringuito de la playa que se llamaba el Cabra, que era entonces pura playa. Ahora es una instalación tremenda, creo. Y también había otra que se llama La Paloma, pero La Paloma no sé si no existe actualmente. Yo creo que llevamos tiempo suficiente y ya lo que queda de tiempo debería ser para el coloquio. Yo diría que Luis no tenía la vida clara. No tenía la vida clara y fue conectando con muchas cosas. Conectando con la teoría de distribución de renta. Conectando con la teoría de la evolución de la sociedad. Conectando con, qué sé yo, la historia de España para ver la época más terrible del absolutismo borbónico de Fernando VII. Y estaba estudiando esas cosas y luego pasaba a otras, y pasaba a otras. Y venían a preguntarle y era capaz de montar un dispositivo también para usted. Era un innovador completo y luego un conversador telefónico exhaustivo. A mí me tenían en el teléfono pues media hora y digo, oye, que está en la telefónica ganando mucho dinero, ¿no? Vamos a dejarlo para otro día. Era un hombre inasequible al desaliento. Y alguna bronca tuvimos, algún momento de pasión recíproca, pero que fuimos resolviendo. Recuerdo cuando presentó su tesis doctoral que estaba un gran poeta andaluz, que es, siempre tengo que apuntar el nombre, porque no sé por qué se me olvida este nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? José Antonio Muñoz Rojas, que era otro encuentro singular, porque José Antonio Muñoz Rojas era el secretario del Consejo de Administración del Banco Urquijo, que controlaba la familia de los Lledó durante todo el tiempo, durante la República porque demostró ser un buen administrador, durante la Guerra Civil porque fue el secretario del Comité de Estatificación del Banco Urquijo. Y después de pasar una temporada en la cárcel, los propios marqueses del Banco Urquijo, que dominaban el banco, pues le nombraron otra vez administrador, presidente del Consejo. Este hombre es insustituible. Lledó era la contrafigura de Suances, y Suances era el creador del INI. Y entonces estuvieron en una lucha permanente, porque el INI decía, vamos a resolver los problemas del monopolio español. Y hacía un monopolio para resolverlos, hacía un monopolio mayor. Y eso no era la cosa, ¿no? Por ejemplo, la SEAT la trae el Banco Urquijo a España, los italianos de la Fiat. ¿Y qué pasa? Pues que al final se la queda el INI. ¿Por qué? Pues porque creaban el monopolio y se quedaban los después de él. Luego, naturalmente, la SEAT entró en crisis y tuvo que venir la Volkswagen, tanto que se quejan a los catalanes. Jordi Pujol consiguió cifras de apoyo a Volkswagen en SEAT de cantidades hasta entonces nunca habladas en España. En fin,
que han elegido usted una persona complicada, mal estudiada todavía, aunque hay elementos de interés. Vamos a ver ese libro. Yo no me haría cargo de ningún papel ahí, porque ya estoy en una edad que debo emplear el poco tiempo que me queda a cosas quizá que no voy a dominar, pero pretender ahora dominar la figura del cura, para mí es imposible. Lo declaro aquí ante ustedes como testigos que esta será mi última conferencia sobre el propio cura, porque es muy cansado seguir en el tema. Que otros más jóvenes nos vayan sustituyendo y hagan ese libro, porque es una especie de Robinson Crusoe en muchos aspectos. Bueno, pues, como digo aquí al final, gran hombre, el cumplido economista, un cura como Dios manda. Descansa en paz, Luis. Te seguimos queriendo. Muchas gracias. No se crean que dice que es la última conferencia, seguro que no. Lo que pasa es que don Ramón es que se ha levantado para estar hoy aquí, venir desde Madrid, prepararse a las 5 de la mañana. Es decir, hay que agradecerle el esfuerzo que ha hecho por estar hoy aquí. Y todavía no ha terminado. Ahora tiene un encuentro también con el alcalde de Málaga, vamos a decir también. Ahora dentro de un rato en Málaga también otro encuentro. Y bueno, podemos pasar la palabra. Es buena hora todavía, ¿no? Es una pena que no llevara un diario, porque entonces, hombre, escalafón de figuras tenía mucho valor y era muy estudiado y muy reconocido, a veces asombrosamente. Sí, perdona, sigue. No, que comentaba eso, que es verdad que era un personaje complejo, aquí hay personas que lo trataron casi a diario y que pueden decir mucho de él. Pero has comentado lo de la obra, el premio de Andalucía de novela, el del Ciego y Oscuro Salto de Francisco Vicaría, que es una novela que hay mucha gente que ha empezado a leerla y no podían seguirla. Es una novela compleja, muy compleja. Muy complicada. Y al final, él era de Mora de Toledo. Exacto. Y que no volvió muchas veces. Que no. Mora de Toledo, ahora creo que hay una finca del Estado que de vez en cuando el jefe de gobierno, el presidente del gobierno, que sea del partido que sea, lleva de vez en cuando a los invitados exteriores. Y está muy bien, es una institución que tendría que usarse mucho más. Pues si hay alguna pregunta, alguna aportación del público que quiera comentar algo, pues estamos aquí entre amigos. Ahí. Pero le doy las gracias porque estoy comentando que pertenece a una parte de la historia que yo he vivido. Ahí ahora mismo no me oye, pero usted se lo dice. Hoy es el día de la radio. El día de la radio. Hoy es el día de la radio. ¿Qué pasa? Sí, es verdad. Lo recordábamos ayer. Muchas gracias, lo estaba diciendo yo a los organizadores, porque hay debates muy interesantes y es verdad que son ciertos, y a mí me gustaría escucharlos también en otro momento, un debate sobre la historia de Málaga. Pues ayer el día de la radio, fue ayer, ¿no? Hoy. Bueno, pues nosotros ayer tuvimos en un programa de radio que se llama La Verdad Desnuda y que se da en Capital Radio, estudiamos dos cosas. Una, el libro del profesor, ahora diré el nombre, que se titula La Tierra sin habitantes, porque las tendencias demográficas son impresionantes. Ya está la natalidad bajando en todas partes. Y ya eso de en Malawi, que tenían 7 hijos y medio al año las mujeres, pues ya tienen solamente 5 y medio, por ejemplo. O en Chad. Pero en México y en Tailandia ya han bajado del 2%, de 2 hijos por mujer. 2,1 es la reposición. Bueno, nosotros tenemos 1,2 y Francia tiene 1,8 porque ha metido un sistema de transferencia de recursos a los padres impresionante.
Nosotros no tenemos todavía una solución demográfica, o es, de hecho, la solución demográfica la inmigración. El año pasado tuvimos una inmigración de 700.000 personas. Lo que pasa es que lo que se da es la inmigración neta, porque entraron 700.000 y se fueron 200.000. O sea, tuvimos una entrada neta de 500.000. España es un país, solamente Estados Unidos, ahora Inglaterra ha subido mucho la inmigración con el Brexit, y España, sin Brexit ni vainas diferentes, se puede decir, pues tiene un factor de migraciones inmigraciones netas tremendo. Y luego tuvimos otro caso ¿qué era el otro caso? Sí, era un caso de la lucha, lo que se llama la batalla de Madrid. ¿Cómo se está planteando la batalla electoral de Madrid para tratar de desbancar a la señora Ayuso y al señor Martínez Almeida, ¿no?, el alcalde? Fue muy interesante también. ¿Quién ganó? Hay una pregunta por aquí. Se lo pueden imaginar, y yo no quiero hacer propaganda de nada. Perdona. No se preocupe usted, don Ramón. Quisiera agradecer ante todo al equipo de gobierno del municipio de Alhaurín de la Torre por haber convocado esta ponencia y, por supuesto, la invitación a don Ramón Tamames. Yo soy de Fuengirola, municipio donde estuvo el homenajeado, don Luis, y aprovecho también porque hace mucho tiempo que sigo la figura de don Ramón, y el hecho de que un municipio vecino haya convocado este evento, pues evidentemente me ha facilitado poder estar aquí presente. Don Ramón, yo tengo 32 años. ¿Cómo? 32 años. Y les quiero formular una pregunta en función a la trayectoria que usted ha tenido durante todos estos años como catedrático y erudito de diversas materias. ¿Usted considera que actualmente hay democracia en España? ¿Cómo? ¿Usted considera que actualmente sí hay democracia en España? Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa está muy maleada por el sistema de apropiación de las instituciones, de una autocracia, porque evidentemente el actual presidente del gobierno va contra la Constitución en cada decreto que hace, y el Tribunal Constitucional pues está conchavado, tiene mayoría también allí, tiene mayoría en el Supremo cuando quiere, para lo que quiere, etcétera, etcétera. Y luego pues en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, lo mismo, se han modificado cifras inaceptables del crecimiento económico. Se está deteriorando la Constitución y su aplicación. Y se está cambiando la Constitución por un texto que es un poco fósil en relación con lo que es actualmente el funcionamiento de lo que queda de la democracia española. Se dice a veces que este análisis tiene que ser criticado, que se hace con mayoría del Parlamento, toma claro, en situaciones extremas en las que los partidos del gobierno, porque también lo hizo Rajoy y compañía, para conseguir votos en algunos momentos, se los dan a los enemigos del funcionamiento de la democracia en España, que son los separatistas. Los separatistas, los populistas, etcétera, etcétera. Y se dice, nunca pactaría perdería el sueño pactando con aquel Felipe, ¿cómo se llama? Iglesias, Pablo Iglesias, el segundo nombre de Pablo Iglesias. Bueno, pues se cambia todo y se pacta con el diablo. Claro, la frase es de Churchill, ¿no? Dice, para acabar con Hitler, pactaría con el diablo, refiriéndose que pactó con Stalin. Es otra cosa, ¿no? Aquello era una cuestión de sobreexistencia, de supervivencia. ¿Alguna pregunta? Perdonen que no me he dejado los audífonos
y no los tengo aquí en estos momentos. Y por eso no puedo oír bien. Tengo que basarme en lo que me dice aquí el concejal. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Y si no, yo quería comentar, ya que ha dicho lo de Fuengirola, hay una semblanza de don Ramón, y con esto, si le parece, terminamos. Lo que tú digas. No tengo, Cuando fallece... no, hoy no tengo ninguna prisa todavía. Cuando fallece don Luis, un sacerdote, Lorenzo Orellana, que era ¿Qué? Lorenzo Orellana, un sacerdote que era muy amigo de don Luis, le hizo una semblanza, y usted ha contado una anécdota de lo de Solís, y él la cuenta con un detalle bastante interesante, que es que en Fuengirola, y me he acordado por eso, y dice en la semblanza del cura don Luis, este señor Orellana, dice: pero ser cura de pueblo tiene sus problemas, y por ello, estrenando sacerdocio en Fuengirola y predicando el Evangelio del Buen Samaritano, estamos hablando que está todavía en plena dictadura, se atrevió a decir en la homilía que el hombre medio muerto, a la vera del camino, el apaleado y asaltado por los ladrones, era Juan Pueblo. Sí. Juan Pueblo. Y faltó tiempo para que lo acusaran por la similitud ante Solís, el ministro, quien presentó las quejas al obispo. Es decir, Luis siempre había sido una persona que daba... Está en la nota que he preparado Sí. de la conferencia, y Jesús lo tiene, lo podrán leer cuando ponga en marcha la publicación de esa conferencia, donde faltan muchas cosas y otras están pendientes de confirmación. El problema es que todo esto, no hay un biógrafo único y global, no lo ha tenido todavía. A lo mejor ya tenemos al cura detrás de Adam Smith, Karl Marx y Keynes, dos grandes economistas. Bueno, pues nada, agradecerle mucho la presencia de aquí. Yo creo que ha sido una tarde muy interesante con don Ramón Tamame para seguir hablando, para seguir profundizando, como lo vamos a seguir haciendo, en la figura de don Luis Ramírez Beneite. Y nada, nos vemos próximamente con nuevos encuentros y nuevas... Sí, una foto ahora con... Sí, que se va a hacer ahora. Y nada, muchas gracias. Y ahora la familia Vallejo se va a hacer una foto con... Muy bien. Muchas gracias.